esta semana en que se conmemora el 23 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, se conocerán oficialmente las primeras propuestas que emanan del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, con el invitado de esta mañana, el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones de la Presidencia, Hato Azbún. Conoceremos más sobre estas propuestas, así como del nuevo Consejo de Educación en proceso de formación. Secretario, buenos días, bienvenido, feliz año. Buenos días, muchas gracias igualmente, y quiero, antes de comenzar la entrevista, solidarizarme a nombre del presidente y del gobierno con las víctimas del suceso del terremoto en las colinas. Así es que va para ellos un saludo, y además decirles que estamos siempre con ellos. Por supuesto, secretario. Este jueves 15 de enero se presentan oficialmente ya las propuestas del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué contienen estas propuestas? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, mire, hay varios aspectos que hay que tener presente. En primer lugar, este es un consejo que, como yo he dicho en varias ocasiones, no es un foro de discusión. Este es un consejo que pretende generar una correlación bastante cohesionada de fuerzas para trabajar juntos frente al problema de la inseguridad. No significa que el gobierno no asuma la responsabilidad primera, es decir, la responsabilidad fundamental la tiene el gobierno, la tiene y el Estado en su conjunto, pero nosotros como gobierno tenemos un plan concreto. A partir de ahí hemos incorporado una serie de personas, sectores, diferentes representaciones que hemos conformado el Consejo de Seguridad, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y este consejo ha estado trabajando durante estos meses y va a presentarle, como bien dice usted, al presidente de la República el día jueves las conclusiones, más bien las primeras propuestas que surgen de su trabajo, porque el Consejo estableció mesas de trabajo y son bastante concretas. También hay que decir que en esas propuestas se integra el estudio de propuestas anteriores para darle continuidad, porque nosotros lo que tenemos también que garantizar que se integren otras propuestas anteriores. Sí. Eso es importante. Por lo tanto, se han estudiado propuestas anteriores que ya se han hecho en similares ejercicios. Tercero, en esas propuestas son muy concretas, tanto en lo que se refiere, voy a darle las diferentes, primero por supuesto hay un diagnóstico inicial, después la estructura del documento establece quién ejecuta, quién da seguimiento, quién financia, etcétera. Hay como determinados aspectos que establecen una ruta. Y después viene el primer eje, que es el eje de prevención de violencia. Ahí hay que decir con toda claridad que la orientación fundamental que el Consejo hizo en su propuesta va hacia el impulso del empleo juvenil. Yo no quiero adelantar todavía porque son propuestas que se le tienen que entregar al presidente y el presidente tiene que verlas antes que todos nosotros, antes de hablar públicamente de este tipo de propuestas, pero yo soy claro y lo digo con toda claridad, ese es un aspecto fundamental para trabajar frente al problema de la delincuencia y de la inseguridad en general, porque inseguridad no solo es la delincuencia, seguridad es todo. Y entonces desde ese punto de vista esto está en el marco de un planteamiento de desarrollo. No se puede pensar hablar de seguridad sin hablar de desarrollo, y desarrollo justo y equitativo para todos y todas. Desde ese punto de vista es que el concepto de seguridad se establece como un garante en términos integrales. La seguridad es integral. Monseñor Romero y el padre Yacuría solían repetir que, bueno, inseguridad, el que no tiene empleo está inseguro, vive en la inseguridad. El que vive en condiciones de pobreza vive en la inseguridad. Decía
bueno, era un concepto que ellos manejaban con una concepción estructural del problema de la seguridad. Pero nosotros estamos obligados a responder también inmediatamente a problemas delincuenciales graves que hay en el país. Y dada la capacidad, perdón, secretario, que tiene el gobierno, ¿son viables estas propuestas que se han presentado? Es que estas propuestas son de corto, mediano y largo plazo. Son las propuestas iniciales. Es decir, el trabajo del Consejo seguirá. Sí. Seguirá, por supuesto, y seguiremos trabajando juntos. Entonces, desde ese punto de vista, en el caso de la prevención le ponía, por ejemplo, el tema del empleo juvenil, etcétera. Hay varias propuestas que son concretas, se establecen metas, se establecen montos, se establecen tiempos, etcétera. Ahí están planteadas. En el caso del otro eje es trabajar por rehabilitación y reinserción, sí. El fortalecimiento institucional, está también, por supuesto, la persecución del delito. Es decir, hay diversos componentes en donde están planteadas diversas propuestas muy concretas. Primero se establece el problema, luego se propone el resultado, luego se propone la estrategia, los tiempos, los costos, y ahí, como digo, son bastante concretas. Entonces se le va a presentar al presidente el 15 como una muestra del trabajo muy intenso que ha estado haciendo el Consejo y que por supuesto seguirá haciendo. Hay que decir que hay otros componentes que están planteados de manera más general, pero que están siendo trabajados con bastante detalle y que pronto se le van a presentar también, que es el componente de medios de comunicación. Lo digo porque estamos en un medio y por lo tanto los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Los medios de comunicación, yo he planteado ahí en el seno del Consejo que son grandes articuladores de la posibilidad y de soluciones en el país, porque conforman opinión, opinión pública, conforman una percepción de la realidad y por lo tanto son grandes articuladores de las posibilidades del desarrollo de diferentes planes. Pero quiero dejar establecido una cosa muy importante respecto del Consejo, la responsabilidad última, es decir, la principal responsabilidad de la lucha contra la delincuencia la tiene el gobierno, la tenemos nosotros. Lo que pasa es que el presidente de la República, en una expresión muy clara que ha tenido desde el inicio, ha planteado que este es un gobierno que busca acuerdos, bajo el principio fundamental que usted no puede impulsar el desarrollo de un país si no es con base a los acuerdos. Hay que buscar los acuerdos para garantizar que fuerzas capaces de que vayamos resolviendo los problemas. Y no son acuerdos que se buscan para favorecer un gobierno, o para favorecer una persona, o para favorecer un grupo. Nosotros no somos un gobierno orientado al corporativismo, ni al paternalismo, ni mucho menos al autoritarismo. Valga la aclaración ahora que dejarlo claro, ¿no? Vamos a celebrar 23 años de la firma de los acuerdos de paz, que esa fue la expresión más clara y sin precedentes en la historia de este país de lo que significa superar el autoritarismo y empezar a construir un proceso distinto que no está orientado a la conformación de un gobierno corporativista que está al servicio de un grupo, por ejemplo, de un grupo de poder económico, de un grupo de poder político. Y entonces, desde ese punto de vista, el presidente de la República ha establecido como eje fundamental de su gobierno establecer acuerdos, pero para buscar solución. No sirven los acuerdos si no se concretan en soluciones específicas para la población. En el caso de la seguridad, por eso es que el presidente ha planteado
vamos a buscar acuerdos en todos los niveles, pero habrán grandes acuerdos nacionales frente a grandes problemas que tenemos ahora. El caso de la seguridad es uno. 2, ejes fundamentales del trabajo del gobierno: educación, empleo. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de empleo, estamos hablando de inversión. Entonces, inversión, empleo, para buscar mejores condiciones para todos y para el país sobre todo. El agua, son fundamentales para este país. Entonces, desde ese punto de vista, estamos ahora ya trabajando para el establecimiento del Consejo Nacional de Educación. Ya tuvimos una reunión previa en la que incluso estuvo invitado el secretario general de la OEA, aprovechando su presencia en El Salvador, porque fue invitado para otra iniciativa, que hay que decirlo con toda claridad. Trabajamos juntos con la OEA, el PNUD, y la Unión Europea, así como también en estos consejos, el PNUD, la OEA y la Unión Europea están jugando un papel fundamental. Bueno, integran lo que se llama la Secretaría Técnica de los consejos, sí. Pero también, a propósito de la llegada, decía, del secretario general de la OEA, el señor Insulza, para la firma del acuerdo interpartidario, del pacto interpartidario, que se trabajó también con iniciativa de estas entidades, pero también con participación directa desde el inicio de parte nuestra, de parte del gobierno, como un ámbito fundamental orientado a que los partidos políticos integren las estructuras que se han conformado para la búsqueda de acuerdos desde el gobierno. Entonces el presidente le hizo un llamado a que se integren a los consejos para buscar, para que fortalezcan con su trabajo los acuerdos en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema del agua, en el tema de la inversión y del empleo. ¿De acuerdo? Secretario, entonces, volviendo al tema del Consejo, ¿existe la suficiente apertura de parte de las autoridades de seguridad para incorporar estas propuestas a la política de seguridad? Por supuesto, desde el principio ese fue el propósito, porque los acuerdos, por supuesto, nosotros no estamos cerrados como gobierno ni a las críticas ni a las propuestas, es decir, estamos totalmente abiertos. La prueba está, le voy a dar una prueba. Nosotros como gobierno, cuando en varias ocasiones que se ha hecho el despliegue de la policía comunitaria, que por cierto es una iniciativa bastante importante del plan de seguridad del gobierno, bueno, ahí ha estado el representado del Consejo, acompañando la iniciativa y han hecho sus observaciones, sus críticas, sus recomendaciones a partir de la experiencia concreta de estar en la comunidad con el despliegue de la policía comunitaria, porque todo esto hay que territorializarlo, de lo contrario no tiene sentido. El eje fundamental de la transformación es la población, si no, no tiene sentido. Usted tiene que territorializar el Estado, claro. Tiene que territorializar las políticas. Y por eso se convierten en políticas de Estado. Usted hablaba y traía a colación un tema muy importante, la parte de financiamiento para echar a andar una política integral de seguridad que incluya programas de prevención, inversión en comunidades. ¿Cómo se van a financiar estos proyectos? Bueno, hay una mesa de financiamiento que ha hecho un cálculo concreto. Yo no lo puedo adelantar, pero ayer se presentó al Consejo. El cálculo, se presentaron todos los componentes, pero han hecho un cálculo concreto sobre los recursos que se necesitan en millones de dólares en prevención de violencia, en persecución penal, en rehabilitación y reinserción, en atención y protección a víctimas y en el fortalecimiento institucional y en el caso del funcionamiento de comunicaciones y rendición de cuentas, que son recursos que se necesitan, ya están calculados, se le van a presentar al presidente y a la población, y a través del presidente al pueblo salvadoreño, y esos recursos serán manejados en el ámbito del Consejo. Por supuesto, fortaleciendo también
el plan de seguridad del gobierno, porque están integrados. Sí. ¿No? Entonces, y además hay que decir que están calculados todas las acciones, las proyecciones concretas y los recursos enlazadas con el plan quinquenal que ahora el presidente de la República va a presentar a la población. Se le va a presentar el plan quinquenal a la población a través de la figura del presidente de la República. Que se presenta hoy, ¿no? Hoy se presenta a las 10 de la mañana. Pues esto está estrechamente vinculado con el plan quinquenal, porque como algunos dicen que no tenemos rumbo, bueno, pues entonces hay que presentar para que se convenzan de que hay rumbo. Nosotros no vamos a entrar en una polémica electoral. Más bien, yo siempre he dicho una polémica electorera, porque ni siquiera electoral es. Cuando uno dice cosas que no corresponden con la realidad, a veces está en un planteamiento electorero, no en un planteamiento electoral. Lo electoral es muy serio. Pero bueno, entonces desde ese punto de vista ahora se le va a presentar el plan quinquenal, se ha trabajado, la Secretaría Técnica ha dirigido el trabajo para la elaboración del plan quinquenal y esto engarza perfectamente con el planteamiento que hay en el plan quinquenal. O sea que es una proyección de rumbo, pero hay medidas de corto plazo frente al problema de la delincuencia. No las adelanto, perdone, porque por supuesto se van a presentar y el presidente es el que las tiene que presentar. Pero sí hay medidas de corto plazo, eso sí lo puede Hay medidas de corto plazo, hay medidas de mediano plazo, hay y medidas de largo plazo, ¿de acuerdo? Okay, yo le puedo leer, aquí están ya planteadas en esos aspectos que yo dije: prevención de la violencia, persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección de víctimas, fortalecimiento institucional y en lo que se refiere al tema de las comunicaciones y la rendición de cuentas. Hablábamos del tema del Consejo y sabemos que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hay varios préstamos que están pendientes de ratificarse que son precisamente vinculados al tema de seguridad. ¿Se ha hecho un esfuerzo en el Consejo para llegar a un acuerdo con los partidos políticos y poder desentrampar estos préstamos? Bueno, nosotros sí hemos, y el Consejo ha elevado solicitud a la Asamblea Legislativa para la aprobación de algunos préstamos. Por supuesto, es una de las iniciativas que tiene el Consejo para buscar la aprobación de préstamos, sobre todo los que se refieren al tema importante de la prevención en el marco de la lucha contra la delincuencia. Pero como digo, bueno, mira, ya se aprobó el otro día, lo cual hay que reconocerle a los diputados en primer paso el préstamo para se aprobó la ley de brazaletes, la que se conoce comúnmente como ley de brazaletes, porque un problema fundamental es que está trabajado en el plan de seguridad del gobierno, por supuesto, todos estos componentes, pero también en las propuestas del Consejo es el tema penal, el tema de las cárceles. Entonces, desde ese punto de vista, el hacinamiento es un problema complicado, muy grave. No solo por el hacinamiento en sí mismo, sino también porque es que se obstaculizan la posibilidad de llevar a cabo planes concretos dentro de los penales. Ahí hay planes concretos propuestos por el plan de seguridad del gobierno, como por ejemplo la actividad productiva dentro de los penales, la producción de artículos para superar el ocio, de tal manera que, y además para que tengan algunos ingresos específicos los privados de libertades, todo un planteamiento. El Consejo también recomienda algunos aspectos referidos a eso. Y entonces digo esto porque es necesario generar ambiente, hay que desalojar con algunas medidas concretas la situación de los penales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo y hago un llamado para que se aprueben algunos de los préstamos referidos a esta área y a otras que tienen que ver con la inversión social directamente, que se aprueben en la Asamblea Legislativa. A propósito, adelanto que hay una iniciativa del gobierno para un préstamo de 200 millones al Banco Interamericano de Desarrollo que vamos a solicitar, que es para prevención.
Sí. Y vamos a solicitar específicamente desde el Consejo su aprobación en la Asamblea, es decir, el Consejo probablemente pueda manejar esta cantidad de recursos para el tema de prevención en el marco del plan de seguridad que lidera el Ministerio de Justicia. A ver, secretario, con respecto a la iniciativa de la ANEP de contratar al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para elaborar un plan de seguridad, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros estamos recibiendo insumos de diferentes lados y por lo tanto hemos acordado que el equipo del señor Giuliani esté con el Consejo. Ayer se anunció nuevamente y se estableció una fecha concreta para el 20 de este mes, en donde van a presentar, entiendo yo, algunas de las propuestas o cómo ven ellos esta situación. Nosotros estamos, desde el principio, el ministro de Justicia y Seguridad, don Benito Lara, se reunió con la ANEP desde el principio para acordar la presencia del señor Giuliani o de su equipo en el ámbito del Consejo. Como digo, esto se corresponde con que nosotros estamos abiertos a que nos hagan, y no, ahí estamos en el Consejo, pues claro. El Consejo es una integración de diferentes sectores, ahí está la ANEP, ahí hay otros empresarios que aunque no pertenecen a la ANEP, bueno, son empresarios. Hay iglesias, ya sabemos todos los que están integrados en el Consejo, como digo, no discutiendo, porque ese no es un foro de discusión es para generar propuestas concretas. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo yo que no estará el señor Giuliani, estará el equipo. El equipo de él. Un equipo ¿Y qué técnico. esperan de este trabajo que ellos realicen? Bueno, vamos a ver qué dicen. Ya hemos visto otros trabajos que han hecho. Y bueno, hay que estudiar todos los trabajos, así como el Consejo ha estudiado todas las propuestas anteriores a este Consejo, porque es cierto, no hay otras propuestas que hay que integrarlas como continuidad de este proceso, pero habrá las del señor Giuliani y su equipo técnico que hay que estudiarlas y hay que verlas, o sea que nosotros tenemos esa visión de este asunto, no tenemos otra visión, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A ver, esta semana, secretario, se conmemora el 23 aniversario de la firma de los acuerdos de paz y viene a nuestro país, nos visita el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. ¿Qué representa para el gobierno y para el país su visita? Bueno, por supuesto, esta es una muestra de la importancia que está teniendo todo este proceso en El Salvador y la importancia que tiene la necesidad de garantizar que los acuerdos sean fundamentales para el ejercicio de la gobernabilidad y para, en general para el ejercicio del Estado. Ban Ki-moon viene y estará el viernes en la celebración de los acuerdos, creo que él llega el jueves, y por supuesto los acuerdos de paz constituyen para este país el inicio de una transición distinta, sin precedentes en El Salvador. Es decir, se abre otra fase totalmente distinta a todas las transiciones anteriores. Entre otras cosas porque hay una fuerza que marca un rumbo diferente, hay que decirlo con toda claridad. Es decir, se busca la necesidad de garantizar que el país camine firmemente por otro rumbo al que venía caminando. Por eso hay una reforma constitucional, por eso la creación de una institucionalidad nueva. Bueno, en seguridad, qué decirlo, nace una institucionalidad nueva. La Fuerza Armada cumple un rol totalmente distinto al que venía cumpliendo anteriormente y lo ha cumplido con bastante, hay que reconocer el mérito que ha tenido para integrarse a un proceso gradual de democratización de la sociedad. Es decir, surge un proceso que no tiene precedentes. Yo siempre lo he dicho con una frase, esto que estamos hablando usted y yo aquí no lo podíamos estar hablando antes de que en este país se diera esa situación, de verdad. Es decir, desaparecían inmediatamente o nos mataban. Entonces, desde ese punto de vista hemos construido una situación totalmente distinta,
que hay que garantizar su continuidad y hay que garantizar superar determinadas causas que dieron origen al conflicto, sobre todo económicas, sociales, estamos de acuerdo. Pero que se abrió un espacio al que nunca se había tenido acceso en este país, es claro. Okay. Entonces, desde ese punto de vista hay que celebrar y hay que responsabilizarse y comprometerse para garantizar lo que es el eje transversal de todos los acuerdos, de los componentes de lo que se llaman los acuerdos de paz, que insisto, no fue un mero acallamiento de las armas, sino que fue presentada una propuesta que la garantizaba a la comunidad internacional y sobre todo el pueblo salvadoreño para superar, empezar el camino de superación de condiciones que son causas de conflicto. Y entonces desde ese punto de vista, lo que atraviesa todos los acuerdos como eje transversal es que usted se compromete a ejercer el proceso de gobernar el país mediante acuerdos, mediante la negociación permanente. Eso es lo que en realidad vamos a celebrar el 16 de enero. Y fíjese que este gobierno se ha comprometido y viene comprometiéndose desde el gobierno anterior a establecer las condiciones de una nueva forma de gobernar. Estos gobiernos, desde el 2009 para acá, son gobiernos que no responden a los intereses de un grupo, sea cual sea, ni un grupo de poder. Por eso es que decimos, no somos gobierno corporativista, somos un gobierno que trabaja para establecer condiciones a partir de los acuerdos, para mejorar condiciones, para buscar soluciones que favorezcan a la población. Por eso estamos hablando de políticas de Estado, entre otras cosas. Y eso debe de ser irreversible, así como son los acuerdos de paz. No se pueden revertir. El sector que quiera revertirlos va a pagar costos políticos que no puede asimilar. Está asegurados, valga la redundancia, los acuerdos de paz. Okay, entonces, secretario, ya para cerrar brevemente me quiero referir al tema del CITRAM. Si es que este domingo iniciaron las pruebas piloto, ¿qué opinión le merece el anuncio de varias gremiales de transporte de demandar ante la Corte Suprema de Justicia al gobierno porque consideran que se concesionó de manera arbitraria el CITRAM? Es que lo que pasa es que se dicen muchas cosas y nunca se presentan pruebas. Y el CITRAM causa en algunos sectores tanta roncha y tantos revuelos. Y yo no digo que no haya problemas, nadie lo ha dicho. Qué bueno que preguntas eso. Yo no he dicho que no haya problemas. En todos los proyectos hay problemas. Lo que pasa es que hay que identificar con claridad de qué se trata este asunto. Se trata de la conformación de un proceso que modifique radicalmente el transporte público de este país, el transporte público de pasajeros. Ese transporte público que es inseguro, contaminante, caro, incómodo, maltratador, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces dijimos, ¿de qué se trata? De responder a una coyuntura o de responder a una coyuntura que a su vez establezca condiciones para la construcción de un proceso que transforme el transporte público del país. Eso es lo que no dicen. En un transporte público que no sea contaminante, que sea cómodo, que sea accesible para el pasajero, que sea seguro. Si por eso también están pensando en proyectos, el otro día me estaban comentando un proyecto de tren de cercanías, también incluyendo en el marco de ese plan el objetivo de transformar el transporte público del país en servicio bueno al usuario. Entonces desde ese punto de vista es lo que nos dicen. ¿Por qué solo se enfocan? Que fíjese que está el problema, si es que problemas siempre hay en el desarrollo de todo proyecto. Claro que lo hay. Cuando se firmaron los acuerdos de paz y empezó la ejecución de todos los acuerdos que se habían establecido y que se habían firmado ese día en Chapultepec, claro que hubo problemas y siguen habiendo muchos problemas, pero inició algo estructuralmente distinto,
favorable a superar las condiciones y las causas que dan origen al conflicto. Eso es lo que a veces no dicen. Entonces el CITRAM, cuando dicen estas cosas, bueno, si hay dificultades, si ellos se sienten afectados, algunos de ellos que presenten pruebas. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros no estamos cerrados a ver qué dicen, qué plantean, pero hagámoslo de manera correcta, de manera que el último beneficiario, o más bien el beneficiario fundamental, sea el usuario y la usuaria. No se puede hacer de otra manera las cosas. Entonces, yo estuve ahí dando vueltas por el día del CITRAM, el día del inicio del el domingo, el inicio de la prueba. Y a mí me pareció realmente bueno el hecho de ver autobuses de ese tipo, cómodos, que van a tener un recorrido abierto, que habrá problemas que todavía que hay que superar, claro que los habrá. Los medios resaltaban que habían problemas de congestionamiento siendo domingo, decían ellos, que el domingo generalmente es muy bajo en tráfico, ¿no? No hay mucho tráfico. Pues yo le digo a la población que todos esos problemas los vamos a superar. Vamos a trabajar denodadamente por superarlos, así como en todos estos ámbitos. Y que trabajemos juntos y nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de conducir la superación de esos problemas. Si esa es la verdad, pero que vamos a conformar un transporte público distinto, favorable a sus intereses, a los intereses de la población, estamos seguros. Nosotros no queremos actuar coyunturalmente. Ya tuvimos las experiencias anteriores, que son buenas, cuando nos reuníamos y les decíamos, miren, que ellos decían, suban la tarifa. No. Todo el gobierno anterior nos estuvieron insistiendo que subiéramos la tarifa. No, les dije, no subimos la tarifa. Vamos resolviendo otras cosas. Vamos dándole mejor servicio al usuario. Que les decíamos, no echen tanto humo, no corran tanto, les vamos a poner los famosos frenos, aquellos, los bozales, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Es de más. Hagan las paradas en donde deben hacerlas. Los vamos a sancionar si no las hacen. Nada. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos pronto, a ver si nos acompaña el próximo martes. Muchas gracias a usted. Un saludo a todos sus televidentes y nos vemos el próximo martes.